Bien, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel es profesor de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología y Política Criminal. Tiene estudios de posgrado en Derecho Constitucional. Ha publicado 65 libros en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Tiene otros libros en prensa. Es autor de un proyecto de Código Penal para Ecuador en el año 1995 y coautor del Código Procesal Penal de Ecuador del año 2000 con los profesores Walter Guerrero Vivanco y Edmundo Durán Díaz. Ha publicado trabajos y ha sido conferencista y profesor invitado en España, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Cuba, Costa Rica, Honduras, México y Venezuela. Actualmente es profesor de posgrado en la Universidad Central de Ecuador y la Universidad de Guayaquil. Tiene una cuenta de YouTube con más de 300 videos, que por sí los invito a que puedan visitar la página del doctor, muy buenos videos. Es comentarista, el único extranjero junto a los otros juristas del Código Penal Argentino, obra publicada en el año 2023. Es miembro del número 1 de la Academia Mexicana de Criminología, de la Cámara Alta de Juristas de Brasil en temas penitenciarios, de la Academia Boliviana de Ciencias Penales, miembro honorario de la Academia Argentina de Ciencias Penales, socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales, miembro del Consejo Internacional y de Redacción de la revista Libertad de España y cofundador de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas. Tiene una cuenta de Facebook y en Twitter lo pueden seguir en Zambrano Pasquel. Bien, el tema del doctor Zambrano Pasquel es la ineficacia del sistema penitenciario, implementación de una verdadera reinserción social. Doctor, es un gusto saludarlo. Puede dirigirse en este momento a la audiencia jurídica presente. Gracias nuevamente por la invitación. Es interesante. Además, aprecio que hay casi 400 participantes. Veo esta cantidad en la plataforma y están más o menos en 390 y eso es bueno. En esta ocasión, luego que conversamos y yo miré algunos aspectos de la temática, me pareció importante volver a tratar, porque no es la primera vez que lo hago, sobre el tema de la cárcel. Miren, no hay respuestas mágicas al sistema carcelario, pero ya vamos a ver en lo que yo llamo una suerte de crónica de muertes anunciadas, la cantidad de personas privadas de la libertad, eufemísticamente le llaman PPL, que en los últimos años han sido víctimas de la violencia carcelaria. Se considera que son alrededor de 416 personas privadas de la libertad durante el tiempo del cautiverio entre los años 2021 y 2022. Yo he compartido en esta ocasión, hay mucho material en mi página web, hay conferencias mías sobre el tema carcelario, y yo a Aníbal Velecela también le compartí algunas publicaciones, incluyendo la publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene aproximadamente 15 meses, que es el 2022. Luego de una visita y por las masacres carcelarias, la comisión se instaló in situ aquí en territorio ecuatoriano. Yo diría más bien para ratificar lo que venía siendo un secreto a voces. Uno de los trabajos que yo le envié a Aníbal, si no lo ha compartido, pues él tiene la información allí. Es un trabajo del profesor Raúl Zaffaroni que se llama Penas Ilícitas. Es un opúsculo interesante. Hay otro también del mismo Raúl, Morir de Cárcel. Hace algunos años, el mismo profesor Zaffaroni publicó un libro, En busca de las penas perdidas.
¿Cuál es el mensaje que nos deja el profesor Raúl Zaffaroni? Y él se dirige a la academia. A ver, en el ámbito de la criminología, que es una de las materias que yo hago, estudiamos como mecanismo de control social formal la policía, que es el primer filtro de selectividad del sistema, la administración de justicia ya direccionada hacia la fiscalía y a la judicatura, y el otro gran filtro o sistema de selectividad es el que tiene que ver con el llamado régimen o sistema penitenciario. Es muy sugestivo el título de alguna de las publicaciones del profesor Zaffaroni, que yo las he enviado en formato digital, cuando se refiere a las llamadas penas ilícitas. ¿Y esto por qué? Porque el profesor Zaffaroni, con toda razón y criterio, dice: cualquier pena o privación de la libertad que comporte actos de tortura, actos de privación de la libertad sometido a regímenes como los que hemos experimentado en Ecuador, no es para consuelo, no es el único país del mundo que tiene este nivel de violencia. Hoy mismo, para los que les gusta mucho el tema del presidente Bukele de El Salvador, se consideran, y hay cifras ya oficiales, que en el año 2022 son alrededor de 300 jóvenes que han sido asesinados por fuerzas de seguridad. Así que tampoco es un paraíso y vamos a ir apreciando por qué. Entonces, las penas crueles, inhumanas y degradantes, como son las que se están cumpliendo en Ecuador y en otros países, no es para consuelo, dice el profesor Zaffaroni, constituyen penas ilícitas. Claro, porque si nosotros miramos el predicado constitucional que dice que las penas deben servir para resocializar, rehabilitar, todos esos que son una gran mentira. El doctor Zavala Vaquerizo, mi mentor, maestro y amigo, él decía: ¿cómo van a resocializar a alguien que nunca estuvo socializado? ¿Cómo van a rehabilitar a alguien que nunca estuvo habilitado? ¿Cómo van a reinsertar a alguien que nunca estuvo insertado socialmente? Y todo esto es válido. Claro, pero hay cárcel, sí. En un cónclave hace algunos años, Lolita Nillar de Castro, esa gran criminóloga, ya lamentablemente falleció hace pocos años, una de las, yo le digo, las madres de la criminología crítica, como el gran fundador era un amigo mío también, Alessandro Barata, y en la línea de las mujeres que hacían criminología crítica dura, estaba Lolita Nillar de Castro, estaba Rosa del Olmo, Carmen Anthony, que había nacido en Chile, pero luego se radica en Panamá. Y Lolita dijo en algún momento en una reunión: la mejor cárcel es la que no existe. Claro, esa es la idealidad. Pero Paco Muñoz Conde, ese gigante en estatura y conocimientos que estaba presente, dijo: pero hay que recordar, Lolita, que tenemos cárcel para mucho rato. Y sigue siendo cierto, porque sería un sueño, ¿verdad?, en la línea de los abolicionistas como Hulman, Matiense, Neil Christie, pensar en una sociedad que no necesitara de cárcel. Pero es complicado, por lo menos en la hora que nos toca vivir es difícil, porque eso haría paso a un reciclaje de la venganza privada, así que cárcel hay. Pero Paco Muñoz Conde dijo algo que tiene valor, dijo: lo importante es que hay una cárcel menos aflictiva de lo que es, y esto estoy hablando hace 20 años. Miren, durante algún tiempo, Estados Unidos era el país que lideraba la tasa de presos o de reclusos, como también llaman, por cada 100.000 habitantes. El nivel de prisonización de Estados Unidos algún día llegó a estar arriba de 600 por 100.000 habitantes. Para evitar que se hagan interpretaciones equivocadas, es verdad que Estados Unidos no tiene el nivel de violencia, de muertes de personas por 100.000 habitantes, que son indicadores que se manejan en la estadística mundial, porque Estados Unidos no pasa 7 muertes violentas por 100.000 habitantes. A pesar que es una población que tiene aproximadamente 320 millones de habitantes,
¿Y saben cuántas armas hay en manos de la población norteamericana? Hay cerca de 400 millones de armas, es decir, hay más armas que habitantes. No obstante, no se refleja. Vemos, sí, y esta semana y ayer y en la Florida, una persona ya extraviada mentalmente que abarraja tiros ahí en una playa, en una playa que se llama Hollywood, cerca de Miami, 11 muertos. Sí. En el fondo yo digo, es un país de locos, pero no tiene el nivel de violencia que tienen otros países, como me referiría al caso de Ecuador. Nosotros no tenemos tantas armas. Se dicen que pueden haber 30.000 o 40.000 armas en manos de particulares. Se dice que hay cerca de 200.000 armas no registradas frente a 50.000 registradas. Pero tenemos un nivel de violencia muy alto, que en el año 2021 llegó a 14, aproximadamente 14 por 100.000 habitantes. En el año 2022 la cifra estuvo bordeando los 20, 21 por 100.000 habitantes, y en lo que camina el 2023 la cifra está arriba de los 25 muertos por 100.000 habitantes. Lo cual, ¿qué significa? Que tenemos lamentablemente una sociedad muy violenta. Ya haré un paneo, nos vamos en una hora a encontrar soluciones mágicas, que no las hay, pero sí hay respuestas y ya veremos en qué línea. Pero el nivel de descontrol por una falta de una adecuada, no falta, una inexistente política criminal por parte del Estado, que determina un nivel de violencia que en este momento, miren, hace un año Guayaquil estaba entre las 50 ciudades más violentas del mundo. En el curso de este año, enero, febrero, Guayaquil estaba entre las 25 ciudades más violentas del mundo. Y al ritmo que va el nivel de criminalidad violenta, Guayaquil puede cerrar el 2023 como una de las 10 ciudades, escuchen bien, 10 ciudades más violentas del mundo. Vivimos en una sociedad en crisis, sin duda, y el nivel de la muerte violenta por 100.000 habitantes probablemente este año esté llegando al 28 o al 30, más alta que la tasa de muertes violentas en Colombia, que está alrededor de 25 por 100.000. México tiene alrededor de 23, 24 por 100.000 habitantes. Brasil tiene 20, 21 por 100.000 habitantes. Fíjense el nivel de violencia que este año está caracterizando nuestro país y en particular una ciudad como Guayaquil. Pero yo le envié a Aníbal algunos cuadros que lo puede compartir. Si no los tiene a la mano, igual yo los tengo aquí. Para tener idea, Canadá, que está al lado de Estados Unidos, es el país que tiene la menor proporción de población carcelaria. Apenas llega al 85 presos por 100.000 habitantes. Recuerden que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de armas en manos de particulares, pero no tiene la más alta tasa de violencia, llega al 7 por 100.000. No obstante, para los que están soñando con el presidente Bukele de El Salvador, ya mencioné, son 300 jóvenes asesinados en enfrentamientos ciertos o reales con fuerzas militares o policiales. Ecuador, y este es un indicador, yo envié una cartografía, se la envié a Aníbal del año 2022. El Salvador tiene una tasa de 605 presos por 100.000 habitantes. Es un país pequeño. Es un país pequeño, muy pobre. Nuestro país es un país rico al lado de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, que son países misérrimos, con pobreza extrema. Cuba tiene es el segundo país en tasa de encarcelamiento, 510 por 100.000 habitantes. Estados Unidos
está en 505 por 100.000. Estados Unidos estuvo arriba de los 600 por 100.000 habitantes. Pero Estados Unidos tiene una población carcelaria aproximadamente de 2 millones de presos. Es el país con mayor encarcelamiento en el mundo. En el mundo. Son las contradicciones que tiene un sistema como el norteamericano, sí. Panamá tiene una tasa de encarcelamiento alta, 478 por 100.000, y las Vírgenes Británicas, 477, Bahamas, 409, Uruguay, 408, Brasil, 382. Y ustedes pueden ponerse a... Sí, esa es la tabla, ustedes la pueden ver. Y algo interesante, Brasil tiene un nivel de violencia de muerte por 100.000 que está aproximadamente en el orden de 20, 21 por 100.000. Tiene una tasa de encarcelamiento importante, es un país, un megacontinente ya. Y leí algunos de los trabajos que yo le envié al profesor Zaffaroni. El siguiente dato. Él dice que en Brasil ya no entra más gente en la cárcel y que hay alrededor de 600.000 órdenes de prisión que no se hacen efectivas porque no hay dónde ponerlos. La situación en Ecuador, ¿cómo ha ido variando? Porque Chile tiene una menor tasa de encarcelamiento. Y es interesante que Uruguay tenga una tasa de encarcelamiento alta. ¿Qué es lo que puede revelar eso? ¿Uruguay es un país violento? No lo es. ¿Y por qué tiene una tasa de encarcelamiento muy alta? Posiblemente porque el sistema penal es muy eficiente. Hay menos margen de impunidad y por eso revela esa cifra alta. Miren, en los países nórdicos como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, la tasa de encarcelamiento, sí, esa está bien, luego la vamos a ver. La tasa de encarcelamiento en los países nórdicos tiene un límite. Este sueño de Raúl Zaffaroni, de que el sistema penal, lo decía alguno de los compañeros hace un momento, que debe servir como mecanismo de contención para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, que lo dice el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal, en la realidad no tiene cumplimiento. Hay una onda expansiva. Las propuestas de un derecho penal de tercera velocidad, como dice Jesús María Silva Sánchez, la primera velocidad son los delitos que normalmente conocemos. La segunda velocidad está referida a los delitos que pueden ser llevados al ámbito administrativo, pero que hoy tienden a ser penalizados, como por ejemplo la responsabilidad penal de personas jurídicas. Y la tercera velocidad, que está muy de moda, son las propuestas de derecho penal máximo. Tema que lo experimentamos en Ecuador. Cada vez y cuando se quiere enfrentar el problema de la criminalidad, no solo con etiquetas o rotulamientos, sino además con reformas del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, tenemos una cantidad impresionante de reformas, tanto que hace recordarse una expresión de Raúl Zaffaroni. Llegará un momento en que ya no sabemos qué conductas nomás son susceptibles de ser penalizadas. Y como dice bien Raúl, y retomo la expresión de él, es muy gráfica. Llegará un momento en que todos vamos a estar adentro, dice Raúl, y no verá quién cierre la puerta, porque no habrá nadie afuera. Bueno, eso es lo que en el fondo se pretende en Ecuador como respuesta. En el año 2009, ¿cuál era la tasa de encarcelamiento en Ecuador? 85 presos por cada 100.000 habitantes. Las más bajas en la historia del país. En el año 2017, la tasa era de 215 presos por cada 100.000 habitantes. La tasa que hoy se mantiene, números más, números menos, es de 224 personas presas por cada 100.000 habitantes. De un número total de reclusos, esto no corta el año 2020-21, pero se mantiene el rango porque es 39.251. Cuando se habla y se comenta de procesos de
despersonalización, pues generalmente se nos está diciendo que si hay un tratamiento penal humanitario, ¿cuál es la primera respuesta? Ahí entra en juego el lawfare, la guerra jurídica, el fake news, la noticia falsa. Ah, sí. Con esa concepción, dicen, incluso derecho penal humanitario, se van a poner en la cárcel los violadores y asesinos. Veamos, Aníbal, ayuda con el cuadro donde está el nivel de violencia. Ya. Miren, ustedes pueden apreciar ahí exponencialmente, ahí está bien el acercamiento. Yo sitúo a Ecuador en el año 2021. Teníamos un 14 por 100.000. Ya el 2022 y al 2023 estamos en 25.9. No son indicadores que yo me he inventado, son indicadores que están publicitados por la UNOM de Naciones Unidas. Si ustedes aprecian, yo mencionaba Uruguay. Uruguay tiene una tasa de encarcelamiento, perdón, de violencia que se ha incrementado sin llegar a la nuestra. Chile tiene un nivel de violencia tenida de 3.6 por 6.000 habitantes. Hoy Chile está un poco más alto, con 4.6. Chile está experimentando la presencia de una creciente criminalidad. Es el país probablemente, es el país de mayor crecimiento económico en la región, pero hoy Perú, a pesar de los problemas que tiene, es el país que crece de una manera impresionante en el ámbito económico. Pero Chile, que tiene una economía bastante estable, se aprecia que hay un incremento del nivel de muertes violentas. Lamentablemente ellos también experimentan lo que estamos experimentando nosotros. Yo no tengo nada en particular contra los ciudadanos extranjeros, pero en Brasil, bueno, en Brasil también, pero en Chile, empiezan a ser territorio de residencia grupos narcoterroristas, como el llamado Tren de Aragua, que es de Venezuela. Son grupos de delincuencia organizada que también incursionan en Ecuador, que incursionan en Brasil. Y eso explicaría por qué hay un repunte, un aumento del nivel de violencia incluso en Chile. Nicaragua no tiene los niveles de violencia que tenemos nosotros. Están 5.7, 5.7, República Dominicana 10.3, 11.9, Paraguay 7.4, aumentó algo a 8. Estamos pensando que un tercio del nivel de violencia que tenemos en Ecuador. Jamaica un nivel de violencia alto de 49, avanzado a 52.9 por 100.000. Costa Rica de 11 a 12. Costa Rica no es un país caracterizado por un nivel de violencia alto. Guatemala del 16 al 17. Brasil está en la línea, en estos indicadores que son bastante recientes. Brasil ha bajado su tasa de violencia por 100.000 habitantes. Está en el orden de los 18 y llega a 19. Venezuela mantiene un régimen parecido, un 40.9, 40.4 de muerte por 100.000 habitantes. O sea, Venezuela, aunque digan lo contrario, es un país violento. Ahí está el nivel, no lo digo yo, son indicadores internacionales. Colombia está en 26.8, 26.1, bajó algo en el último año. México está en 26, 25 el último año. Puerto Rico tiene 19, baja 7. Panamá de 12 bajó a 11.5. Honduras de 38.6 baja a 28.8. El Salvador está en un nivel del 17.6 al año 2021. Hay que reconocer que en El Salvador ha bajado el nivel de violencia, de muerte violenta por 100.000 habitantes. Tiene 7.8. Si eso será consecuencia de la mano dura del presidente Bukele, no lo sé. Pero el hecho cierto es que hay un nivel de violencia en el último año ya denunciado, de mencionaba alrededor de 300 muertos que son jóvenes en enfrentamiento con la policía. Y como dato de interés, fíjense, a pesar de los conflictos, el nivel de muertes violentas, homicidios por cada 100.000 habitantes que revela Perú.
Esto en el año 2021, apenas 4.3. Es impresionante. Ya no es la época de Sendero Luminoso, la época de los Tupac Amaru. Tiene problemas internos. Presidente preso. Hay 80 muertos por las protestas en las calles, pero no tiene el nivel de violencia que tienen otros países que revelan una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Mencionaba yo que cuando yo en lo personal he trabajado con colectivos para hacer propuestas de desprisionización, surgió la gran respuesta de decir, a ver, pero por el lawfare y el fake news, las noticias falsas y la guerra jurídica, la propuesta que están haciendo estos colectivos es de poner libres a asesinos y violadores. Ese es el gran discurso. No sé si Aníbal tiene un cuadro de hacinamiento carcelario que se mantiene, es de fines del 2021. Ahí está, miren. Estas son el anterior, el cuadro anterior. Mire, ese es un cuadro que es tomado, tiene como fuente el SNAI, el Servicio Nacional. Mire, 2021 no ha variado mucho al año siguiente. Delitos por droga, el 29%. Pero el 40% de esa población son jóvenes que son drogadependientes y son microtraficantes. Excepcionalmente cae un capo de narcotráfico, como puede ser, bueno, cuando cayó preso Gerald, se sabía que aquí se iba a fugar, se lo llevó a Colombia, Colombia se lo regaló a Estados Unidos y está cumpliendo 20 años en Estados Unidos. Él decía que quería ser el Pablo Escobar ecuatoriano. Y el otro gran capo en los últimos tiempos, con la cantidad de dinero que tenía, había comprado una casa en San Borondón en $2 millones, 8 carros en la puerta, $10 millones en efectivo en la casa, una colección de relojes más de $1 millón. Le decían el patrón Norero. Es uno de los pocos casos de gente que está en la cárcel y que lo terminaron matando, asesinando en el año 2022, conforme yo tengo registrado. Entonces, el 29% están por delitos de droga, pero es el pequeño narcotraficante y es el pequeño y es el consumidor además. Por delito contra la propiedad, el 26%. Y no son los asaltantes de banco, ni los que se llevan $500,000, $1 millón, no. A veces dice mi amigo Raúl Zaffaroni, la cárcel es para el delincuente fracasado, para el delincuente bobo, el que se deja atrapar. Y a veces Raúl dice, claro, el primer filtro de selectividad es la policía. Dice Raúl, en términos argentinos, dice, camina como choro, se para como choro, habla como choro, es choro, la policía lo coge preso. Es decir, la policía es más selectiva ahí. Y ese 26% están por delito contra la propiedad de menor cuantía. No, no son los grandes asaltantes de banco, esos tienen mucho dinero, muchas armas. Para este tema, en los que dicen van a salir los violadores por violencia sexual, el 15% de la población carcelaria. Admito, y esa es la queja que hay de colectivos en el tema de violencia de género, que están sosteniendo que hay un nivel de impunidad muy alto en el tema de la violencia de género contra mujeres o contra niños. Es posible que sea así. Pero las cifras de encarcelamiento revelan que hay un 15%. Por juicio de alimentos. Esos que están presos no es el padre que tiene recursos, padre miserable que deja morir de hambre a los hijos. Es el padre que está en la cárcel porque no tiene para pagar alimentos. El 13%. A un momento calculábamos en una población de casi 40.000 que había alrededor entre 4.000 y 5.000 padres de familia presos porque no pueden pagar alimentos. Yo ya les voy a decir que había respuesta para eso. La planteé, pero no, le resbala. Por asesinatos. Para aquellos que están diciendo que un proceso de desprisionización, los violadores y asesinos. Por violencia sexual, 15%. Por asesinato, apenas el 12%. Apenas el 12%. Puede que haya una cifra negra ahí. Es posible que sí. Por delincuencia organizada,
apenas el 5%. Y se ha creado en el Ecuador hasta una unidad especializada contra crimen organizado, lavado de activos, que funciona en Quito. Debe haber sido descentralizada, unidades en Quito, Guayaquil y Cuenca. Parece lo racional, porque si alguien tiene un problema, tiene que buscar un abogado que vive en Quito o tiene que el abogado desplazarse, lo cual resulta, y si el hecho se ha cometido en una circunscripción que no sea Quito, la posibilidad de la inmediación con testigos y con la prueba es un poco complicada, pero bueno. Y sobre el tema de delincuencia organizada, también habría que pensar en lavado de activos. Y cada vez y cuando que se nos habla de las cifras de la criminalidad y delincuencia económica, a ver, cuando hay un sinceramiento de la cantidad de dinero que se lava, hace muchos años, cuando conversaba, converso permanentemente con el doctor Zaffaroni, y él me decía que Costa Rica era y sigue siendo probablemente la Suiza centroamericana, porque es una gran lavandería. Hoy Panamá es una gran lavandería, miren la cantidad de construcciones, no sé dónde sale tanto dinero. Miami debe ser una gran lavandería también, Los Ángeles también, aparte de las lavanderías oficiales que tiene Estados Unidos. Y sobre esto, para no perder la idea, veía en los últimos días, yo soy un lector permanente, todos los días leo y estudio algo, información que dice que, a ver, dos grandes economías que a nosotros nos golpean tienen que ver con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas ilegales. El tráfico de armas mueve alrededor de 800.000 millones de dólares por año, 800 billones. Y el tráfico de drogas, algo más de 500.000 millones de dólares por año. Eso significa 500 billones, el 80% se lava en la banca del primer mundo y el 20% regresa a la región. Y ese es uno de los temas que a nosotros nos permiten encontrar variables explicativas a este nivel de violencia sumamente alto. He escuchado además, lo dijo el presidente Petro de Colombia y lo dijo un investigador también mexicano, un sociólogo muy reconocido. Ambos coinciden en que en este momento una gran lavandería del dinero caliente que proviene de actividades ilícitas está siendo lavado incluso en Wall Street. La gran lavandería de Wall Street es Estados Unidos. Así que cuentas claras, como decían las abuelas, chocolate espeso, porque la gran respuesta, y lo digo un tip, no habrá más tiempo para tratar el tema, seguramente será la legalización de las drogas. ¿Y por qué no se pueden legalizar las drogas? Algún candidato central en algunos aspectos, en otros pues va en una línea de guerra total a los Rambo contra la delincuencia organizada. No sé qué puede producir eso, ya veremos. Pero cuando se le ha preguntado por el tema si una salida racional y razonable a las drogas ilegales podría ser la legalización, y él dice que sí, que esa es una respuesta. Y si ustedes se preguntan, ¿y por qué no se legalizan las drogas? Por una razón de fondo, porque el 80% del dinero se lava en la banca del primer mundo. Y a propósito del tema del lavado de activos, lo digo de memoria porque esas cifras yo las tengo en publicaciones, hoy se calcula que en Ecuador se lavan entre 4.000 y 5.000 millones de dólares por año. Eso podría explicar la cantidad de construcciones que ya hay en Salinas, que hay en San Borondón, que hay en Manta, que puede haber en Guayaquil, que puede haber en Quito, etc. Habría que ver cuál es el origen de toda esa construcción. Se calcula que puede llegar hasta 5.000 millones de dólares por año. ¿Saben cuánto la UAFE logra aprender o decomisar? 40 millones de dólares. De 4.000, 40, el 1%. Esa es la realidad. Yo creo que Ecuador también en este momento es la Suiza andina, es una gran lavandería. Puede que sí. Pero yo hace algunos años decía, cuando hay dinero que puede ser lavado, va a haber medicina barata, puede haber construcciones baratas, podría ser. Fuentes de empleo, podría ser. Pero la respuesta no es sencilla, porque ¿por qué Ecuador ha ido subiendo
Hoy tenemos niveles de encarcelamiento. Se dijo que había un censo penitenciario. Yo les envié el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Hay 15 indicaciones que ya las conocemos nosotros también. Y hay yo le envié también un cuadro de las muertes violentas en centros penitenciarios que van desde el año 2010 al año 2021. En el año, no sé si lo tiene a la mano Aníbal, si no lo tengo yo igual, en el año 2010, ¿cuántas muertes hubo en los centros penitenciarios? 15 muertes. 15. En el año 2011 bajó la tasa de muertos, 9. En el año 2012, 9. En el año 2013, 7. En el año 2014, ¿saben cuántas muertes violentas hubo en los centros penitenciarios? 3. 3, apenas 3. 2015 se comienza a disparar, 12 muertos. 2016, 6 muertos, baja a la mitad. 2017, 8 muertos. 2018 empieza a aumentar, 15 muertos. 2019, 32 muertos. 2020, 52 muertos. 2021, 243 muertos. Yo me tomé el tiempo porque a veces los indicadores sirven, porque hablar de memoria, de cifras, uno puede tener, yo me prefiero tener una memoria electrónica, pero mejor es refrescar los datos reales. Veamos la realidad de la violencia en la cárcel ecuatoriana entre el año 2021 al 2022. Luego, porque no nos podíamos quedar, ¿verdad?, llorando sobre leche derramada. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué se puede o no hacer? Yo les diré lo que yo sostengo. Ese es el cuadro que yo les he enviado, guárdenlo, lo tienen ahí. Cifras, ahí no se incluye las muertes por suicidio. Estas cifras son tomadas básicamente de la Policía Nacional, del SNAI, publicaciones de algunos diarios. Entonces, y también de un operador internacional en el margen de noticias. Esa es la realidad hasta el año 2021. Veamos qué pasa en el 2021-2022. Y hay la referencia hasta la masacre carcelaria de abril de este año. 416 personas privadas de la libertad han muerto en las masacres carcelarias. No hay responsable por las muertes. Hay una actualización hasta el 18 de abril de 2023, es apenas un mes y una semana. En menos de 2 años, al menos 416 personas presas han sido asesinadas en 11 masacres carcelarias documentadas entre febrero del 2021 y noviembre de 2022 en Ecuador. Veamos el recuento muy breve. 23 de febrero del año 2021. Empieza la masacre, por eso yo a ese reporte que tengo para alguna publicación actualizada, tiene como título Crónica de muertes anunciadas. Claro, porque iba creciendo el hacinamiento, va creciendo la cantidad de drogas, la cantidad de armas, y esta es la secuela. El 23 de febrero del 2021, desde la madrugada se prenden las alarmas. Decenas de personas presas pedían auxilio a la familia en 4 cárceles. Regional del Guayas, Penitenciaría Litoral, ambas en Guayaquil, la cárcel de Turín, Cuenca y la cárcel de La Tacunga. Comenzó la masacre en las 4 prisiones. Inicialmente se dijo que eran 60 muertos. Para la noche la cifra oficial ascendió a 79 personas masacradas. 2 días después, 2 muertes más fueron confirmadas. Es decir, hay un total de 81 personas. No vamos a dañar la merienda, pero recuerden que hay decapitados, eviscerados, quemados, torturados, etc. El 21 de julio del 2021 vuelven a prenderse las alertas en la penitenciaría Litoral y en la cárcel de La Tacunga. 21 de julio del 2021. Fíjense ustedes y no pierdan esta pista.
Penitenciaría Litoral y cárcel de la Tacunga. Son muy distantes. ¿Qué significa? Que los PPL dentro de las cárceles están organizados. Porque lo hacen de manera sincronizada. Además de organización, hay sincronización. Por eso estalla Penitenciaría Guayaquil y la cárcel de la Tacunga. Según la masacre carcelaria en Ecuador, cuando las bandas de los pabellones 7 y 8 se enfrentaron en Guayaquil. Allá sabemos, ahí están los nombres, los Latin King, los Chonequiles, los Tiguerones, los Lobos y una sarta más de sobrenombres. Hubo 21 internos asesinados. Una mujer policía fue violada en la cárcel de la Tacunga. 57 personas heridas y 3 agentes policiales fueron atacados. Veamos la tercera masacre carcelaria, 28 de septiembre de 2021. También Penitenciaría Litoral, por eso se dice que es la cárcel más violenta. Ahí se usan no solo fusiles, que son armas de largo alcance, ya incluso aparecen granadas. Ese día, 28 de septiembre de 2021, fueron asesinadas 119 personas, según la información oficial. Criminalística en diciembre confirmó que eran 125, porque había 6 cuerpos más que no habían sido reconocidos. 125 muertos. El 12 y 13 de noviembre de 2021, en la cárcel de Guayaquil. Por la tarde del 13 de noviembre se recibió el primer balance extraoficial de una fuente carcelaria. 56 personas muertas. El número ascendió a 65. Para aquel momento, pues era gobernador del Guayas, el hoy ministro de Finanzas. Siempre llega tarde la policía, llega tarde el señor Estado a los enfrentamientos carcelarios. ¿Sí? Y yo he escuchado también decir, se están matando entre ellos. Entiendo que el actual presidente en funciones llegó hasta decir esa barbaridad. Son enfrentamientos entre los jefes de las bandas criminales, no importa que se maten. 5, la masacre número 5, la quinta, 3 de abril de 2022. Allí se prenden las alertas en la cárcel de Turi en Cuenca, que se consideraba que era la cárcel con mayor custodia policial en el país. Había pasado un poco más de un año desde la masacre en la cárcel de Guayaquil, recuerden, en febrero del año anterior, 2021. 20 horas duró más o menos la refriega. Fallecieron alrededor de 20 personas, alrededor de 60 se fugaron, luego si se los recaptura, etc. Sexta masacre carcelaria, 9 de mayo del 2022. La familia de personas presas en el centro de rehabilitación Bellavista. Ahora, fíjense cómo se va triangulando la violencia dentro de la cárcel. Y aquí se desplaza, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. 10, hasta las 10 de la mañana había 44 muertos y decenas de heridos. Fíjense, Guayaquil, Turi, La Tacunga, Santo Domingo de los Áchilas. También hubo granadas de uso militar que fueron ingresadas misteriosamente, milagrosamente, si quieren ustedes también. Allí se encontró en la cárcel de Bellavista una maleta llena de fusiles y armas de largo alcance. La sexta masacre carcelaria. La séptima, 18 de julio del 2022. Nuevamente, ¿en dónde? Estaba caliente el tema en Santo Domingo. ¿Sí? Se conoció al cabo de 2 horas de refriega, 12 personas habían sido asesinadas y mutiladas con arma blanca. Octava masacre carcelaria, 3 de octubre de 2022. Esto ocurre ahora en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la cárcel de la Tacunga. Por eso dije, la delincuencia organizada, fíjense, dentro de la cárcel se va desplazando. Violencia en un lugar, violencia en otro, violencia en otro, violencia en otro. 3 de octubre de 2022. Octava masacre carcelaria. 15 personas presas asesinadas, 21 heridos. En este levantamiento, el 3 de octubre, es cuando asesinan a Leandro Norero, al que le decían el patrón Norero. La novena masacre, el 5 de octubre de 2022. Nuevo incidente dentro de la penitenciaría Litoral. 3 días de enfrentamientos dentro de la cárcel. De acuerdo con la información del SNAI, hasta el mediodía del 6 de octubre,
se registran 13 personas presas muertas, 18 heridas, 5 policías heridos. 10ª masacre carcelaria, 7 de noviembre del año 2022. Esto ocurre en la cárcel El Inca de Quito. Siempre fue una cárcel muy poblada, pero muy tranquila. Yo alguna vez he visitado a un ciudadano extranjero que estaba detenido ahí y estaba con sobrepoblación carcelaria, pero no era. Es que uno entraba y olía a marihuana y demás, pero no era una cárcel que se producían confrontaciones. El 7 de noviembre de 2022 ya se produce una confrontación ahí. Pasadas las 7 de la noche, el SNAI confirmó de forma preliminar 5 personas presas fueron asesinadas con arma blanca. 5 personas resultaron heridas, 3 de ellas fueron hospitalizadas. Un agente de seguridad también fue herido. 11ª masacre carcelaria, 18 de noviembre de 2022. Esto ocurre también en el Centro de Detención Provisional de Libertad del Inca, al norte de Quito. De acuerdo a la Fiscalía, 9 personas presas muertas. El SNAI confirmó que eran 10 muertos hasta las 4:40 de la tarde del 18 de noviembre. Vendría a ser la 12ª muerte en centros o enfrentamientos dentro de la cárcel. Entre los pabellones 3, 5, 8 y 9, la penitenciaría litoral dejó 12 muertos y al menos 3 heridos. Esto fue 24 horas después de que 3 guías penitenciarias fueron miserablemente asesinadas frente a la cárcel de Guayaquil, cuando estaban sirviéndose un almuerzo. Probablemente esa muerte fue ordenada desde el interior. Las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo les envié el documento, me parece que es de 102 páginas o 102 páginas. ¿Qué hizo la Comisión Interamericana? Confirmar lo que nosotros sabemos, que la cárcel está manejada por internos, no por la policía, no por el ejército, no por el Estado. Incluso ellos mencionan trato privilegiado a los líderes, los choneros. Recuerden que los choneros son fundados en principio por J.L. alias Rasquiña, de apellido Zambrano de Chone, por eso los choneros. A él lo asesinan en el 2020, cuando él sale de la cárcel y lo asesinan, y luego su lugarteniente, entre Fito y uno Roldán, se reparten el pastel. Ahora hay algunas organizaciones dentro de la cárcel, en las diferentes cárceles ecuatorianas. Es decir, sin duda, hay una manifestación inequívoca del poder de organización criminal que hay dentro de la estructura carcelaria. Y esto, la Corte Interamericana dice en sus, considerando, entre otras cosas, que hay un debilitamiento del sistema penitenciario, y dice, más o menos son 2 décadas. Es cierto, 2 décadas. Estamos pensando 2021 desde el 2001, donde dice la Comisión Interamericana, su origen responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado y a la falta de una política criminal comprensiva que busque la prevención y el control de la delincuencia mediante un enfoque de derechos humanos que responda a las causas que originan la misma. El organismo internacional establece 6 factores. Debilitamiento de la institucionalidad del sistema carcelario. Claro, porque la cárcel está manejada por los propios internos. Aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el carcelamiento. La política contra las drogas, un uso excesivo de la prisión preventiva, obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios e indultos y deplorables condiciones de la detención. Esto es en la línea de lo que dice uno de los documentos del profesor Zaffaroni. Estos actos de tortura constituían penas inhumanas, crueles y degradantes. Y Raúl dice algo que quiero transmitirle a ustedes. Pero, ¿por qué son insensibles los jueces? ¿Por qué son insensibles los fiscales? Los mismos defensores públicos. Dice Raúl, la culpa la tenemos los profesores, la culpa la tiene la universidad. Que no formamos a los jueces, fiscales y defensores en valores, que es el respeto a los derechos humanos, que incluso le asisten también a un interno en cualquier lugar del mundo.
Porque si la Constitución, yo dije hace un momento que es una gran mentira, los reyes que no existen, si la cárcel no permite rehabilitar o socializar, la pena es ilícita desde el ámbito constitucional. No cumple la finalidad. Dice la Corte Interamericana, en otro de los segmentos, hay un autogobierno liderado por las bandas. Ha perdido, dice el gobierno, el control interno de las cárceles y eso ha permitido la instalación de un autogobierno en los pabellones y la disputa entre bandas estarían motivadas principalmente por los beneficios generados por la economía ilegal existente. Claro, desde la cárcel se organiza secuestro de personas, secuestro de vehículos, extorsiones. Lo que yo les estoy diciendo no es ninguna novedad, es una realidad. Se habla incluso que desde la cárcel está tercerizado el sicariato. Ejemplo, lo matan en Efraín Ruales, el presentador de televisión de Canal 2. ¿Dónde se contrató a los sicarios? En la cárcel. ¿Qué pasó luego? Se descubrió quiénes fueron los ejecutores materiales de la muerte de Efraín Ruales. Se llegó hasta conocer quién los había contratado. Hasta ahí llegó la línea de conocimiento. Al autor intelectual o al autor mediato nunca se lo pudo identificar y probablemente no se lo va a identificar. Tendrá poder económico, por lo menos no lo sé, político tampoco lo sé. Pero el hecho cierto es que hasta ahí llegó la cadena de descubrimiento. ¿Por qué? Porque se terceriza también el sicariato en la cárcel. Y dice en uno de los considerandos también el trato privilegiado para los líderes de las organizaciones criminales. Incluso observó la propia Comisión Interamericana, porque hizo el trabajo en la cárcel de Guayaquil, el trato diferenciado que tenían los líderes con respecto a los demás presos y hasta la propia ropa. No se visten como los demás internos. Dice la comisión, las llaves, ¿quién las tiene? Las llaves están en manos de los internos. Antiguamente, para los que íbamos a la cárcel a visitar a nuestros pacientes, como yo digo, los caporales manejaban las llaves. Hoy los caporales, que era un interno de confianza. Hoy las llaves están en manos de personas de mayor confianza, de los líderes de las organizaciones, que son los que permiten el ingreso. Miren, la práctica extorsiva dentro de la cárcel. Yo voy a mencionarles una referencia por una entrevista que le hacen en la masacre de febrero del 2021 a la mujer de un interno que tenía que recuperar la libertad y no le llegaba la boleta. Lo matan ese día. Y cuando le preguntan, le dicen, bueno, ¿y usted podría indicar cómo se comunicaba usted con su marido? Dice, por un teléfono celular. Por un teléfono celular barato, sin duda. Una familia de recursos muy limitados. ¿Y cómo hacía? Bueno, para que no se lo quiten, yo tenía que pagar $25 semanales. ¿Ya? Pagaba $100 al mes. Y para que le den la señal para poder, con los routers que tienen adentro, pagaba $25 más por semana. O sea, $100. $200 por un teléfono de esos medio trucho, malito. Si ustedes calculan en una cárcel, ya las cifras no nos quieren ni decir, son 17,000, 19,000, pero en un promedio de $200 para los más chiros, para hacernos entender bien, 10,000 presos, $200, son $2 millones mensuales. Son $24 millones al año. ¿Ya? Y dice aquí también, la clasificación dice, la propia Comisión Interamericana, porque estuvo en la cárcel, se hace por dinero. Dice, en este escenario, cito entre comillas, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil informaron a la delegación que para que las personas detenidas fueran colocadas en regímenes de mínima seguridad, en lugar de mediana, las familias tenían que pagar aproximadamente $500. Cita comillas de lo que dice la Comisión Interamericana hace apenas un año. Eso es verdad, sí, pero por supuesto que sí. Y menos agentes que los reportados. Debieran haber, según normas internacionales, un agente penitenciario, que debiera tener buena formación, que debiera tener armas y demás, por cada 10 internos.
Si la cárcel tiene aproximadamente 40.000 presos. Ahora ya las cifras no nos quieren ni dar. Dijeron que había bajado a 32.000, después dice que a 35.000. Yo me manejo con esa cifra entre 39.000 y 40.000 que teníamos hasta hace un año y medio. Pero en todo caso, 1 por cada 10 representaría aproximadamente 4.000 guías. Pero recuerden ustedes que los guías no hacen 24 horas de trabajo. Tienen que hacer trabajo como la policía, por guardia. Lo cual significaría que debieran haber, para que se puedan cumplir las guardias, no menos de 6.000 guías. Y me parece que están llegando a 2.000 o 2.500. Ya no tengo la cifra exacta porque la verdad que los indicadores tampoco son confiables y nos dicen que todo está bien. Cuando en algún momento el coronel Cobo dijo que había que privatizar las cárceles ecuatorianas, lo dijo en enero del 2021, y yo le dije en un comunicado público, lea los periódicos. El presidente Biden, esto era en enero del 2022, sí, porque el presidente Lazo entró en funciones en mayo del 2021. Y en 2022 dijo el coronel Cobo, hay que empezar en privatizar las cárceles. Digo, lea, ya el presidente Biden dice que no hay más privatizaciones, incluso por el nivel de corrupción que significaba la privatización, por la explotación y los miles de millones de dólares con los que se ven beneficiados la gente que invertía dentro de las cárceles. Así que ya ni Estados Unidos, que lo tomamos como modelo, nos puede servir para el tema de privatizar las cárceles. Un tema, en una de las masacres, la de septiembre, recoge este reporte de la propia policía, la Comisión Interamericana, 2.400 casquillos hizo el levantamiento de la policía, 2.400 casquillos, casi una guerra civil ahí. Bueno, la violencia sexual dentro de las cárceles lamentablemente se da, habla incluso del temor de los funcionarios del SNAI, y un tema interesante que lo menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni Alfonso Zambrano. Dice, entre comillas, el Estado refirió que sospechan que las armas serían ingresadas a los centros a través del proveedor de alimentos u otros proveedores privados. En la cárcel regional del Guayas podrían haber más de 300 armas bajo control de los internos, según la información que recibió de las autoridades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ese negocio también de la comida, como el del economato, son negocios que están en manos privadas. Son algunos años. Yo hasta cuando revisaba cifras, porque luego ya las ocultan, ¿verdad? Se hablaba, me parece que eran $3.50 diarios por cada interno. Pueden ser 4. Para los que proveen de comida. Yo iba a visitar algunos internos y veía la mala calidad de la comida, de los supuestos jugos. Pésima comida, pésima comida. Yo no sé si invertía, porque siguen, eso no sé cómo están enganchados, porque empezó con un carrito y ya tiene una cadena de carros para llevar la comida. Si ustedes calculan, habría que ver si son las mismas personas que manejan el ingreso de la comida. 40.000 presos en las cárceles ecuatorianas. Si se ganan $2 con esa comida de pésima calidad, comiencen a hacer cuentas. 40.000 presos, $2 son $80.000 diarios en comida. Diario. Por 30 días, $2.400.000. Eso se llevan los que manejan la comida. Es impresionante la cifra. El Estado no puede administrar eso. O es negocio no administrarlo. Y el economato, el papel higiénico, la pasta de dientes, ese es otro de los negocios. Pues yo conocía por una señora que está detenida, la mamá pedía por favor que le depositen en una cuentita $50, $60 para pagar el economato, porque no le dejan no le dejan llevar ni siquiera ni una toalla, ¿verdad? Para el uso íntimo. No, tiene que comprarla en el economato, no puede ingresar. Ni eso le podía llevar la mamá. Entonces la señora, ¿qué tenía que hacer? Depositar en una cuentita para que el economato le dé hasta la toalla sanitaria. Esa es la realidad. No es ningún cuento lo que les estoy comentando. El economato incluso dice, la corrupción dentro de las cárceles se hace más visible en el economato, que es una tienda que vende artículos y bienes de consumo para las personas privadas de la libertad
para complementar su alimentación. Según informaron, informe de la Comisión Interamericana, entre comillas, organizaciones de la sociedad civil, en la práctica el economato habría creado un mercado con prácticas corruptas. De hecho, se habrían reportado casos en que a los familiares de las personas detenidas les estarían cobrando por ingresar artículos de primera necesidad. Esta situación habría tenido un impacto diferenciado de género, por lo que comentamos el caso de las mujeres. La Corte Interamericana dice que hay un mayor hacinamiento que el reportado. Ahora, no los he querido atiborrar con datos, pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer después de todo esto que hemos escuchado? Porque ustedes pueden decir, el profesor Zambrano nos vino a contar lo que algunos ya sabíamos, pero ¿hay alguna posibilidad? Yo les digo que sí, y se lo voy a decir aprovechando algo del tiempo. Miren, en las cárceles ecuatorianas, hacia el año, voy a citar años, 2007, había 18.000 presos. Esa tasa se reduce a 10.000, pero luego se va incrementando progresivamente. En 2014 se dicta el Código Orgánico Integral Penal con una alta dosis de punitivismo o populismo punitivo. Penas de hasta 40 años, y la prisión preventiva se mantiene como hace 30 o 40 años que yo estudiaba, 50 años para darme bien, siempre que el delito tenga una pena enlazada como mínimo de 1 año. Pero para aquella época el máximo de la condena era para delitos que tengan, el máximo de la pena era hasta 16 años. Entonces, nada razonable que la prisión preventiva se dictara cuando la pena tenía como mínimo un enlace de hasta 1 año. Pero hoy tenemos nosotros condena acumulada de hasta 40 años. Y hay por ahí la propuesta. Yo propuse hace mucho tiempo que debiera ser, habría que discutirse entre la pena mínima de 3 a 5 años para dictar la prisión preventiva. En España, a partir de los 6 años, antes no hay prisión preventiva. En el Perú, a partir de los 4 años, como yo digo, no se cae la baldosa. Puede haber alguna propuesta de 2 años, de 3 años, pero pasa y pasa el tiempo. Miren, las cárceles ecuatorianas, como las de Guayaquil, que son como 4 cárceles, como las de Turi, como la Tacunga, se convirtieron, como dice la expresión del mismo profesor Zaffaroni, en grandes campos de concentración, o como dice Raúl, donde la muerte se produce por goteo. Yo le agrego una calificación. Las cárceles ecuatorianas son grandes campos de exterminio por la cantidad de muertos. Si no nos hemos inventado nada, no estamos sobreexagerando ni sobredimensionando. Hemos hablado con indicadores. ¿Por qué se crean las megacárceles? Para mí fue una equivocación. Hay que poner las cosas en el contexto. Se dijo que una megacárcel permitía concentrar una mayor cantidad de presos. Alguna vez decía Rosa del Olmo y la profesora Rosa del Olmo y el profesor Raúl Zaffaroni, cuando se crean nuevas cárceles y se crean megacárceles, la única respuesta del señor Estado es que tiene que llenar las cárceles. Más cárceles, más presos. Ecuador es el ejemplo de eso. Hablé un poco de los países nórdicos, como Dinamarca. Dinamarca tiene un límite. No hay más cama para más gente. 5.000 presos. No hay más. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué pasa y si es que hay más personas que deben ingresar a la cárcel? No, no. Pónganse a la cola como en los pasajes de avión. Cuando haya chance lo vamos a llamar. Esto me lo comentaba José Sáez Capel y me decía, es impresionante que tienen un tope, el Estado, 5.000 pesos. Tienen buena alimentación, tienen médicos, tienen el acceso a Internet. Hoy la biblioteca digital nos permiten leer y revisar mucho, así que es un ejemplo. Esos países del segundo mundo pueden ser los países del primer mundo en mucho en tecnología, en cuanto a vida, aunque el caso de Noruega es un gran productor de petróleo. Noruega tiene una reserva de dinero de más de $1.000 millones. Y cuando le preguntan a Noruega, ¿por qué tienen tanto dinero guardado? Por si acaso. Puede ser que algún día necesitemos. Son países de 3 o 4 millones de habitantes. El más grande no llega a 5.
y las cárceles no pasan de 5.000. Sí, son sociedades más organizadas, donde usted deja la bicicleta y nadie se le va a robar la bicicleta, pues no tiene quien la compre. Nadie le va a estruchar el espejo o le va a estruchar el radio, porque no hay pues cachineros que le compren el espejo ni el radio. Sí. Tampoco son las sociedades perfectas. Tienen algún problema, abuso de alcohol, en algunos lugares hay abuso de drogas. Yo no tengo ninguna animosidad, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, tienen un problema y por eso el aislamiento en la cárcel tiene que ser unicelular. ¿Por qué? Por la tasa alta de homosexualismo que hay. Entonces, en la cárcel tiene que haber uno a uno, si no, termina en una feria la cárcel. Un solo preso, en una sola habitación. Tienen otros problemas, pero son sociedades que tienen otras ventajas, sin duda. Las mega cárceles que se crean en Ecuador hacia 2017, 2014, 15, se dijo que se iba a poner hasta un hospital, una biblioteca, una escuela. Se estaba pensando, no sé si en una universidad. Eso nunca funcionó. Al 2017 había cerca de 30.000 presos. Y ya sabemos que hacia el 2021 se llega a 40.000. Pero así como la cárcel ha ido creciendo también la cantidad de droga que está reflejada con la violencia carcelaria, sí, porque se maneja delincuencia organizada. 2020 se incautaron 128.4 toneladas de cocaína. En el 2021 fueron 240, 2022 240. Eso representa más o menos el 20% de la cantidad de cocaína que pasa por Ecuador. Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo. Colombia es el principal productor. El último año aumentó el 25% de la producción cocalera. El Perú el 100%. Y disculpen la expresión, Ecuador está jodido porque forma parte de ese triángulo de la cocaína. Perú, Colombia. Por Ecuador es la autopista de la cocaína, como dice la BBC. Pero, pues, si fuera que por la cocaína habría mucho dinero para lavar, de pronto viviríamos un poco felices, ¿no? Digo nada más. Pero el nivel de violencia se va incrementando. ¿Por qué? Porque hay la presencia de los carteles. No, dicen que no. Y yo le escucho a Fernando Carrión, un notable investigador, es arquitecto, pero sabe mucho de sociología criminal, a él y a otros. Dice, ¿quiénes son los líderes de las organizaciones criminales de Ecuador que están dentro de la cárcel? La mayoría apenas terminó la instrucción primaria. Pues no son los PhD, no. Responden a otras organizaciones, por supuesto que sí. Por eso lo matan a Raquiña, ya lo mataron lo mataron a Norero, lo mataron en Colombia, a Junior Roldán. Dicen que tendría alrededor de 18 millones de dólares, ¿verdad? Es que así como Don Nasa, que era un gran lavador, pues hacen tareas como de Robin Hood. Vayan a preguntar en el Triunfo donde vivía Junior Roldán. Lo han de estar velando como lo velaban a Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque daba una escuela, daba regalos, hacía rifas, ayudaba a la gente pobre. Sí, eso es cierto. Eso hacía Don Nasa y eso hacía también Junior Roldán en el Triunfo. Era su fortaleza. Salió a Ecuador y lo mataron en Colombia. Pues bien, la presencia de las drogas en el Ecuador no tiene control, ingresan básicamente por la frontera norte. ¿Es tan difícil hacer control en frontera? No lo sé. Yo no soy un técnico en eso, pero están focalizados los sitios por el ingreso, por donde ingresa la cocaína. En puertos y aeropuertos se nos echó el cuento de que se iba a escanear todas las cargas en puertos y aeropuertos. Seguimos esperando, ya se va el presidente Lazo a disfrutar de su pensión y no hay los escáneres. ¿Por qué es negocio? Pues no escanear. No escanea y por ahí ingresa las armas, que pueden ser aquí también, pueden venir en partes, aquí se las organiza mejor. Por allí también ingresa, puede que ingrese droga, pero por los puertos sale la droga.
¿cuántos containers más o menos salen por el puerto de Guayaquil? Más o menos 2 millones por año. La policía dice generosamente que puede in situ más o menos verificar, comprobar un 10%. Ese es, el 10%. Y ahora se está diciendo, bueno, ¿y qué pureza tiene esa cocaína que se está decomisando en Ecuador? Cuidado, nos están metiendo basura también. Ahí como consuelo, toman ahí para que ustedes se consuelen, pero una cocaína de mala calidad. No sabemos si se la vuelve a vender. Ya no nos dicen ni cómo se la quema, ni ahora se la quema. Pero el Ecuador, disculpe la expresión y reitero, está jodido por eso. Y la cantidad de armas que ingresan, ¿dónde ingresan las armas? Por la frontera con Perú. Perú tiene libre importación de armas. Armas pueden venir en los vehículos por las aduanas. No hay control. Entonces, hay una cantidad impresionante de armas en las calles. Sí. ¿Qué se propuso? Porque esto que repite la Comisión Interamericana, la posibilidad, yo hace 2 años lo había planteado con colectivo, indultar a aquellas personas que estén por primera vez con condena, que no pasen de 5 años. Por primera vez. ¿Cuántos presos calculábamos que saldrían? 6.000 presos. Otorgar sustitutivos a prisión preventiva. Hay un 35-38% de presos sin condena. De un total de 14.500 presos en prisión preventiva, con los sustitutivos podrían salir en libertad unos 8.000. Hay que repatriar extranjeros con condena. Hay unas 5.000 extranjeros que están en cárceles ecuatorianas, 3.000 están condenados. El presidente Lazo dijo que se iba a Colombia, que le quiso enchufar el avión al presidente colombiano que no se lo compró, ¿verdad? Y ya dijo que ya mandábamos a los colombianos. No se ha mandado, no sé quién. Cada vez cuento y cuento. ¿Saben qué hizo Chile? Chile le dijo al presidente Evo Morales, oiga, aquí hay ciudadanos bolivianos y se los vamos a enviar. No, nosotros no vamos a recibir presos acá. Es problema de ustedes. Oigan, chartearon aviones de 200, 300 los aviones grandes de Latam al aeropuerto de La Paz. Ahí están sus presos. Si quieren, cójanlos, pero nosotros ya no queremos presos bolivianos aquí. Llevaban 2 vuelos de avión, 500 presos bolivianos. Ahí están. Si quieren, cójanlos. La policía los cogió, los dejó presos. Pero eso tuvo que hacer Chile para sacar un poco de extranjeros, ¿verdad? Por juicio de alimentos, el 13%. Son más de 4.000 que saldrían libres. Y usted dice, ¿y qué hacemos? A ver. Miren, este tema de la posibilidad de... el coronel Cobo dijo incluso que hay personas que han cumplido la pena y no reciben la boleta de libertad. Y dijo Cobo y después ya no volvió a insistir, dijo que eran como 5.000 que están con las boletas en el aire. Claro, porque es negocio cobrarles por no darles la boleta. Penosamente tengo que decirlo así, de manera enfática. A ver, ¿qué se hace con ese 40% de los delincuentes jóvenes que están, la mayoría son, el 28% de eso, el 40% son delincuentes jóvenes? La mayoría son drogas dependientes. Ponerlos libres, siguen consumiendo, ¿verdad? En la cárcel aprenden algo que es más rentable, aprenden a ser sicarios. El que mató a mi ex alumno, ¿verdad? Edgar Escobar Zambrano, 16 años, droga dependiente. Abajo del edificio de la Fiscalía del Guaya no había un policía a las 8:30 de la mañana. No había un policía o deliberadamente no había policía. Llegó un muchacho y lo mató. Hasta ahora, bueno, se lo aprendió, ahí está preso. Y ese muchacho podrá estar hasta 8 años en la cárcel. No sé cuántas muertes más tiene. Pero si es un droga dependiente, tiene que entrar en un proceso de deshabituación, desintoxicación. Si no, es carrera contra la muerte. Porque hay un 40% de jóvenes que son drogas dependientes que están en la cárcel. Entonces, primero tiene usted que desintoxicarlo. Y luego, también a ese padre de familia. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener un preso por mes? $600 por mes. Si usted le da a la familia un bono de $300 y lo pone libre, se ahorra $300.
¿Y qué se hace con ese padre de familia? Busque la empresa privada y dígale, hay una empresaria peruana que hace eso. Le vamos a rebajar el impuesto de la renta por cada persona que usted le dé trabajo. Y habrán cientos de trabajos posibles. O sea, mire, yo no me estoy inventando nada. Esto que les estoy refiriendo, hace 2 años se lo propuso de manera oficial al gobierno. Ya se iba y al que llegó se le volvió a proponer con un colectivo de Quito y no le pagaron bola. No, no les interesaba. Seguramente que no. A ver, ese interno que está en la cárcel tiene que ser sujeto de un estudio. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? Mediante un estudio. El Estado le va a decir, no tiene psicólogo, no tiene psiquiatra, no tiene médico, no tiene laboratorio. Hoy se puede hacer exámenes con un laboratorio portátil, sin duda. ¿Qué es lo que yo he propuesto? A ver, desde el Ejecutivo, llegar a estándares más o menos de 7.000 guías que cuenten con armamento para la seguridad. No basta cambiar un ex policía por un ex militar. El indulto presidencial para aquellos no reincidentes con pena hasta 5 años. La repatriación de los ciudadanos extranjeros. Mejorar las condiciones de salud. Y aquí les voy a dar, para ir concluyendo, una serie de ideas. A ver. El SNAI está conformado por delegados de diferentes ministerios. Vamos en orden. Ministerio de Educación. Tendrían que crear brigadas, o hacer brigadas para que vayan a alfabetizar a las cárceles. Hay internos que no saben leer y escribir. Alfabetizar la educación primaria se puede hacer hoy. La magia de la tecnología del internet permite hacer esto, permite conversar con ustedes en este momento. O sea, no es ninguna novedad que se pueda hacer eso, la educación a distancia en los centros carcelarios. Primero tiene que bajar el nivel de hacinamiento con todas estas ideas para quedarse con una población que sea más manejable. No quiero perder la idea. ¿Qué pasa con los líderes de las organizaciones criminales? Pues cuando la policía ha recibido, y el propio ejército, la autorización para ingresar, yo dije, bueno, van a ingresar y ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar las armas? Primero. Segundo, a los líderes tienen que aislarlos, por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que los maten, que los aíslen. La Roca tiene capacidad para 150 aproximadamente. Apenas había 20, hace pocos días mataron a 3 o a 6 en La Roca. Porque dijo la policía que había hecho una operación de rastrillo, no había armas. Y después a las 2 horas hay 3 o 4 muertos. No hay control, definitivamente no hay control. Se tiene capacidad para 150, no sé si son más de 150 los líderes que podrían estar en La Roca. Tiene que cortarle el flujo económico por todos estos mecanismos de extorsión a los que nos hemos referido, que representan millones de dólares en manos de determinadas organizaciones. Y no me estoy refiriendo ya al secuestro de personas, ni al tráfico de armas, ni al ingreso de armas tampoco, ni al tráfico de drogas. No, simplemente la extorsión dentro de la cárcel. El Ministerio de Educación podría hacer eso. Aparte, el Ministerio de Educación podría, dentro de la cárcel, ¿verdad? Podría fabricar cuadernos. De pronto dicen lápices no, porque de pronto le va a meter el lápiz en el ojo a alguno. No creo que lleguemos a eso, pero hacer cuadernos, ¿verdad? Pupitres, bancas, para aquellos que regalan los uniformes para los niños. Ministerio de Trabajo. Estos convenios con empresas privadas para permitir que, con un beneficio del impuesto a la renta, puedan otorgar fuentes de trabajo. Al Estado no le está costando nada. El Ministerio de Salud. Hoy los que se van a graduar de médicos, de psicólogos, de trabajadores sociales y trabajadoras sociales, tienen que hacer una especie de medicatura o conclusión rural. Los médicos tendrían que hacer un segmento, la conclusión rural, en las cárceles ecuatorianas. Los psicólogos también. Las trabajadoras sociales también, porque el primer filtro del trabajador social con quien se va a sincerar el interno, él o la interna, es con el trabajador que le cuenta cómo está su familia y demás. ¿Qué le cuesta al Estado? Nada, porque por esta conclusión del año a los médicos, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, el Estado les paga, les reconoce una remuneración. De manera que lo que van a hacer es prestar el servicio
Seguirán haciéndolo en los hospitales, en los manicomios, pero también en las cárceles. La industria metal mecánica podría hacer recicladoras dentro de la cárcel. Sí, miren, hasta hace pocos años en la cárcel de Guayaquil, uno entraba y a mano derecha entrando, había un taller de soldadura, donde hacían piezas de vehículos, soldaban, hacían muebles de metal, y no se estaban matando con los taladros los presos, no, porque escogen a quienes van a trabajar ahí que tengan capacidad de trabajo. Además que es un trabajo remunerado, por supuesto que sí. Alguna vez la cárcel de Guayaquil, que tiene más de 160 hectáreas, de las cuales está utilizada, no sé, 40 o 50, tenía talleres. El Ministerio de Agricultura alguna vez veía que en Ambato se estaban empezando a hacer pequeños huertos familiares. ¿El Ministerio de Agricultura podría hacer esos pequeños emprendimientos? Por supuesto que sí. Si ustedes ven la cárcel de Guayaquil, está muy cerca del río Guayas, ¿ya? Muy cerca del río del Bahoyo, Hidalgo. De manera que se podría tener agua sin dificultad de ahí para hacer sembríos de ciclo corto. Y dentro de la cárcel se podría hacer, o no, aunque sea artesanalmente, una granja avícola. Claro que sí. Una parte para el consumo interno y otra parte se vende. ¿Y por qué no panaderías dentro de la cárcel? También. ¿Eso qué es? Es organización. Y eso lo podrían hacer los diferentes ministerios. Alguna vez la cárcel de Guayaquil, y voy a tratar de concluir por el tiempo, tenía hace 40 años, iba a la cárcel, hacían pupitres, hacían otro tipo de muebles, hacían baldosas, hacían escobas. Había como 4 galpones, ahí están botados de hormigón armado. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué desapareció ese trabajo en la cárcel de Guayaquil? Porque algún día, algún director de la cárcel, Vivaracho, le dijo a los empresarios que habían puesto su maquinaria y su dinero, le daban trabajo y le pagaban a los internos. Oiga, pero usted está ganando dinero, pues jefe. Sí, pero yo estoy poniendo mi maquinaria y estoy poniendo mi dinero. Sí, pero usted tiene que empezar a repartir. No, yo no reparto mi trabajo. Ah, entonces usted no puede trabajar, no trabajo. Ahí están esos galpones de hormigón armado. 30 años tienen votado. ¿Por qué? Porque los empresarios privados se fueron, porque no faltó un delincuente director de la cárcel que comenzó a extorsionarlo. Por eso seguimos jodidos. Y con eso en verdad concluyo. Son ideas panorámicas. ¿Cuánto le cuesta al Estado? Nada. Incluso un amigo común del actual presidente que me dijo, Alfonsito, una vez te escuché hablar sobre el tema de la cárcel, tú tienes ideas así, tengo estas propuestas. Nunca más volvió a conversar, seguramente estaba preocupado por otras cosas más jugosas que ponerse a pensar en los pobres presos. Pero la idea no es matar a los presos. Primero tiene que reducirse el espacio carcelario, reducirse la sobrepoblación carcelaria. Los presos tienen que ser clasificados, tiene que desmantelarse la organización criminal dentro de la cárcel y pensar en la posibilidad de una política criminal penitenciaria cierta, con creatividad, utilizando los recursos que sí tiene el Estado. Y con eso concluyo agradeciéndole muchísimo por el tiempo que ustedes han tenido a bien. Más de 450 personas se han mantenido allí, fieles a la causa. Nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí queda material para que pueda compartirlo Aníbal de la Chica.